Nuestro amigo José Monegro y la periodista, la señora Edith Febles, le hicieron una entrevista ayer al señor presidente Luis Abinader a propósito de que cumpliese 59 años de edad. Y esa entrevista del presidente ha generado toda clase de comentarios. Yo le he dicho casi a todo el mundo que vea la entrevista para que sepa de qué se trata. Porque muchas veces, producto de que los políticos tienen a unos hartos, cuando le hablan de que un político dio una entrevista, incluido el presidente, uno a veces ni quiere escuchar nada de lo que él va a decir. Producto del hastío, del cansancio, ya de la falta de confianza en el sistema político, uno dice, ¿y para qué más? Pero el presidente habló algunos detalles que llamaron mi atención, en particular sobre la ley Mordaza. Ustedes saben que desde hace días, o del nuevo Código Penal, dentro del Código Penal ellos vaciaron la famosa ley Mordaza o la acomodaron como ellos querían. Hace días que aquí se está discutiendo el tema de la libertad de expresión. Ustedes me han escuchado pronunciarme con mucha frecuencia. Pero el presidente, en una jugada política, en la entrevista que le da a José Monegro y a Edith Febles, dice que él no tuvo nada que ver con esa ley. Y dice que él es un compromisario de la libertad de expresión. Yo siempre he escuchado a mi mamá que dice, haz lo que, observa lo que hacen y no lo que dicen. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. La gente dice, sin embargo, hay que ver sus acciones. Un presidente de la República está preocupado, dice él, por el tema de los hospitales, pero cuando usted va al presupuesto, la inversión es muy baja, no está preocupado por el tema de los hospitales. Porque la preocupación tiene que ir en función de lo que va haciendo para resolver esa preocupación. ¿Qué pasa? A mí me impresionó que el presidente dijese que él ni siquiera, que él no le agregó, que esa ley no es de él. Y yo cuando él dijo eso pregunté y me quedé pensando que hay alguien que no nos está dando la historia como es, para decirlo bonito. ¿Por qué? Porque al día de hoy el presidente Abinader tiene la mayoría en el Congreso. O sea, los congresistas en República Dominicana, ya yo se los decía la semana pasada, es una organización parasitaria que no ha entendido que es el primer poder del Estado y que tiene en sus manos incluso la fiscalización del presidente de la República y de cómo ejecuta el dinero del Estado. O sea, los señores que administran los recursos públicos están bajo la supervisión de diputados y senadores, menos aquí. Aquí los diputados y los senadores se han convertido en lambones profesionales de los presidentes que están de turno. Y yo digo que aquí en República Dominicana no se mueve una ley tan importante sin el empuje, sin el apoyo y sin el conocimiento del primero entre sus iguales, que es el presidente de la República. Por eso él dice que él no apoya la ley Mordaza y que no es él, y yo me permito dudarlo. ¿Por qué? Porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado conocieron esta ley, conocieron este proceso, pero luego de ellos conocer lo que hicieron, lo mandaron a la Presidencia de la República, quien finalmente lo promulga o lo pone en ejecución. Y yo digo, alguien tuvo que haber leído todas las ilegalidades que contiene el nuevo Código Penal, que ciertamente tiene muchas cosas buenas, pero las pocas cosas malas o las muchas cosas malas que tiene no permite que uno pueda detenerse a ver las cosas buenas. Miren, yo estoy leyendo un libro de Emilio Rodríguez de Morici. No lo escribió él, lo escribió Bernardo Vega, pero ni siquiera lo escribió Bernardo Vega. Bernardo Vega vació
todas las notas que se mandaban Emilio Rodríguez de Morici y Ramfis Trujillo Martínez, el hijo de Trujillo, que eran amigos. Y ese libro trata específicamente de todo lo relacionado al 30 de mayo de 1961, cuando mataron a Trujillo. Pero a mí me impresionó, dentro de las cosas que leí en el libro, que don Rafael Herrera, que luego se convirtió en el director del periódico más viejo de República Dominicana, que se llama Listín Diario, pero antes de ser el director del Listín Diario, fue el director del periódico El Caribe. En el periódico El Caribe había algo que se llamaba el Foro Público. ¿Qué era el Foro Público? El Foro Público era como una especie de sesión donde todo el que caía en desgracia con Trujillo, o al que querían colocar en desgracia con Trujillo, lo ponían ahí, en esa sesión. El que salía en el Foro Público de inmediato estaba en problemas. Esa era la forma de ellos desprestigiar o calentar a una gente con el jefe, como se le decía a Trujillo. Y en algún momento alguien le manda una nota relacionada al complot del 30 de mayo de 1961 y del asesinato de los héroes del 30 de mayo, que fue en la Hacienda María, que era la hacienda de Ramfis, el asesinato de Pedro Livio Cedeño, de Huáscar Tejada, de todos los héroes que estuvieron relacionados con este caso. Y esa nota decía que el fiscal de la capital, apellido Rodríguez, había permitido que se llevaran sin la autorización de un juez a esos prisioneros para interrogarlo, y que eso tenía la finalidad de que los mataran. Como don Rafael Herrera era un hombre serio y de cojones, estaba dispuesto a publicar esa nota en el periódico El Caribe, apenas duró 48 horas dirigiendo el periódico. O sea, miren cómo en un exceso de falta de democracia, de autoritarismo, de irrespeto a los derechos fundamentales, miren cómo se le aplicaron a Rafael Herrera, porque iba a publicar algo que podría salvarles la vida a los héroes del 30 de mayo del 61. Al final no le salvó la vida porque lo botaron del periódico El Caribe para que no publicara esa nota. Siempre he estado claro que la libertad de expresión no es algo que le gusta a quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión pone de frente críticas a acciones de quienes gobiernan y de sus súbditos. La libertad de expresión, la libre prensa, hace crítica. El mismo presidente tuvo que decir en esa entrevista que a él le dicen de todo, y a su familia, y que él ha tenido que aguantar, pero no es que le guste. Y la democracia que tenemos hoy no llegó porque el PRM nos dio la oportunidad, no llegó porque el PLD nos dio la oportunidad. La democracia viene regada sobre la sangre de muchos héroes. Por ejemplo, los héroes del 30 de mayo de 1961, algunos, porque otros lo hicieron por oportunismo económico, y de eso hablaremos más adelante algún día, pero muchos de los que sacrificaron su vida el 30 de mayo de 1961 entendían que aquí este país necesitaba libertad de expresar de las cosas que deberíamos vivir mejor. Por ejemplo, uno de mis héroes favoritos se llama Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio Cedeño era un hombre con una resiedumbre personal y moral que impactan a cualquiera. Pedro Livio Cedeño, yo le narraba a ustedes recientemente que recibió un disparo, 2 disparos, uno en un brazo y otro aquí, debajo de la tetilla, como uno dice, que le perforó el pulmón izquierdo. Y tuvieron que operarlo en la clínica internacional. Y horas después de operarlo, rato después, llegaron a interrogarlo. Lo atraparon y le apretaban la herida recién operada y el pulmón, para que él dijera quiénes le acompañaban. Y él nunca dijo nada. Lo único que se atrevió a decir, y hay todavía un testigo vivo de ese hecho, es que si le hubiese tocado matar a Trujillo, de nuevo lo hubiese hecho.
en un acto de valor. Pero ese mismo Pedro Livio Cedeño fue el que mataron en la Hacienda María como represalia por lo que pasó el 30 de mayo del 61. Entonces yo digo, esas personas dieron su vida para que los dominicanos hoy se puedan expresar como le dé su maldita gana. Ah, que hay un marco regulatorio, claro que sí, porque los derechos tienen regulaciones, pero no restricciones hasta el punto que tú no puedas decir algo. Miren, uno de mis personajes favoritos, de eso que yo le digo de los héroes anónimos, cuando Caamaño desembarcó en el año 1973, en febrero del 73, que llegaron por Playa Caracoles, dispuestos a tumbar el gobierno de Balaguer, que había asesinado a mucha gente, a muchos jóvenes, y que era un gobierno autoritario, corrupto, entre otras cosas. Dentro de los héroes que llegaron con Caamaño, llegó uno que se llamaba Ramón Euclides Holguín Marte. Su nombre secreto o su nombre en la guerrilla era Braulio. Y a mí me impactó leer la historia de ese hombre. Ese hombre venía de pasar mucha hambre en los campos de San Francisco de Macorís. Y él fue el primero que cayó, el primer muerto en el desembarco de Playa Caracoles, en el desembarco de Caamaño. Pero él no murió de un disparo, murió de la misma hambre que había pasado. De niño había pasado tanta hambre que de adulto no podía aguantar. Y por eso ellos, instalados en las montañas tratando de liberar al pueblo dominicano, después de días sin poder comer, comenzó a tener alucinaciones. Y en un despeñadero, él pensó que era agua y se tiró y se mató y se partió el cuello. Ramón Euclides Holguín Marte, Braulio. ¿Saben por qué yo lo estoy recordando hoy? 13 de julio del año 2026. Porque ese fue uno de los héroes que entregó su vida para que usted y yo pudiésemos hablar con libertad. O sea, dentro de los héroes que están para que los dominicanos hablen con libertad, no está Pacheco, no está Ricardo de los Santos, ni siquiera está Luis Abinader. Y el presidente dice en esa entrevista que él es garante de que tiene que haber libertad de expresión, pero eso tiene que ser con palabras, tiene que ser con obra, no con palabras. No es decirlo. O sea, no había que esperar que el pueblo se revolteara, que hubiese cacerolazo, que la gente se encojonara para que ustedes tomaran la medida de decir, vamos a estudiar el código, vamos a detenernos a esta violación de la ley. A esta ley que busca violar derechos fundamentales, vamos a detenernos. No, ya el pueblo se los había dicho. ¿Cuánto ha costado la libertad de expresión? Muchas veces uno escucha, por ejemplo, el nombre de Orlando Martínez Honley. Ese era un periodista dominicano que escribía una columna en el periódico El Nacional que se llamaba Microscopio. Era el director de la revista Ahora. Y en esa columna Microscopio, Orlando Martínez describía lo que era la maldita corrupción del gobierno de Balaguer en los años 70. Que era peligroso hacer esas denuncias, pero él entendía que nosotros debíamos vivir bajo mejores condiciones. Y ese reclamo de Orlando Martínez, un buen día, le costó la vida. Hasta Balaguer le ofreció un puesto como cónsul, como embajador, sacarlo del país. Porque Balaguer decía temer a las fuerzas incontrolables, que no eran más que un grupo de ladrones que les rodeaban, que entendían que denunciar el robo de lo que estaba aconteciendo les perjudicaba y por eso prefirieron quitarle la vida a Orlando Martínez. Esa gente entregó su sangre. Ya vivimos otro contexto, vivimos otra época donde la democratización de la información ha llevado a que en cuestiones de segundos nos enteremos de todo. Antes, un tipo como yo en los medios de comunicación podía decir cualquier disparate y la gente lo creía. Ahora la gente, cuando yo digo, por ejemplo, que Ramón Euclides Holguín Marte, Braulio, fue un héroe, la gente puede hacer lo siguiente, señores.
entra a una vaina que se llama Papá Google y hace así, Ramón, Euclides, Holguín, Marte. Y mire dónde le aparece de inmediato. Y ahí aparece la foto de Braulio, de Ramón Euclides, Holguín, Marte. Y usted se pone a investigar, pero este moreno que está en la televisión está diciendo que ese fue un héroe, que murió en el año 1973, que vino con Camaño, y ahí usted puede investigar si es verdad lo que yo estoy diciendo. Nosotros vivimos la época de la democratización de la información. Y en esta época de la democratización de la información, también está la época de la democratización de lo que se debe decir. Nosotros vivimos en un mundo globalizado. Yo veía, por ejemplo, que la Sociedad Interamericana de Prensa el día de hoy acaba de llamar la atención porque un periodista de The New York Times, que es uno o el periódico principal en los Estados Unidos, fue demandado. ¿Y qué hizo el sindicato de la prensa? Salió a defender a ese periodista. Pero no es el periodista, es la libertad de que se puedan decir las cosas, de que se pueda denunciar, de que debemos vivir en mejores condiciones que las que estamos hoy. A mí me llamó hoy una señora, que me voy a reservar el nombre porque mañana haré la denuncia, esposa de un comunicador social importante, llorando porque su factura de energía eléctrica le llegó de 77,000 pesos. Pero ella me dice, Oniel, somos mi marido y yo. Pero aparte de todo, el mes pasado fue el mes que más apagones nos dieron en la historia de nosotros. ¿Cómo es posible que llegue la luz? Mientras más apagones, llegue más cara. Eso es un maldito robo. La señora está indignada. Porque si ella no paga, ella puede reclamar la factura, pero si ella no paga, la empresa eléctrica dirigida por Celso Marrancini le corta la energía eléctrica a la señora. Eso es parte de lo que estamos viviendo en República Dominicana, pero eso hay que denunciarlo. Aquí hay que decir que hay una mafia entre el sector privado y el sector público, entre funcionarios y entre empresarios para robarle al Estado. Eso hay que denunciarlo. No importa qué maldita ley se inventen. Porque la democracia, mis queridos amigos, ha costado demasiado. Todavía en mi mente resuena aquel famoso discurso de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo Tavares Justo, donde hablaba de ir a las escarpadas montañas de Quisqueya. O sea, un héroe que estaba dispuesto y estuvo dispuesto finalmente a perder la vida porque entendía que los dominicanos merecían mejores condiciones de vida. Entonces no es en una entrevista usted decirle al pueblo que usted no es el artífice de esa ley. No, no, no. Es que como primero entre sus iguales, entendiendo que el Congreso Dominicano ha invertido los papeles, ya no es el Congreso que debería fiscalizar al presidente, sino que el presidente es el jefe de los congresistas. Usted debió enviar de inmediato esa ley y decirle eso no puede ser aprobado. Porque uno pensando, a propósito de que me he ido casi en historia, ¿quién fue el doctor Peña Gómez? Un hombre que siempre creyó en la democracia. Yo creo que Peña tuvo hasta un exceso de democracia en su vida. Porque fue tan abierto que hasta abusaron de él. En un partido que se diga que su mecha andante, que su pensamiento político es el doctor Peña Gómez, no se puede estar hablando de un código penal que prohíba que se le diga a los funcionarios que se han robado el dinero del Estado ladrones. Que quiera meter presos a periodistas porque hagan su trabajo de denunciar y de ser el cuarto poder, el equilibrio en un país donde hay tanto desequilibrio. Así no puede ser. No entendí la temática de la entrevista, aunque la respeto. Ahora la sociedad está esperando respuesta. Respuesta urgente. Ponme el teléfono, Jaciel. 809-381-8627. 809-381-8627. Ustedes saben que en mi oficina yo tengo 3 cuadros inéditos que adquirí de
el Che Guevara. No porque yo soy comunista, yo nunca he sido, ni quiero, ni seré comunista, jamás. Pero hay algo que yo admiré mucho de él, del Che Guevara y de Fidel Castro, que fue la resistencia. Y yo siempre he dicho que en los medios de comunicación y en la democracia en sí, para que las cosas se hagan, hay que tener algún nivel de resistencia o mucha resistencia. Buenas. Saludos, ¿qué tal, Omniel? ¿Cómo anda todo? Hola, aquí estamos. Sí, fíjate, a veces yo me pongo a pensar, Omniel, y es que como que en realidad las cosas están funcionando como ellos pensaban, o sea, como ellos quieren que funcione. Realmente ellos parece que no quieren, comenzando por el presidente, parece que no quiere que funcione ni que mejore nada, porque si usted mencionó el presidente dijo que él se beneficiaba de las críticas, ¿tú lo oíste? Que cuando a él le hacían críticas, él le gustaba porque así él sabía dónde tenían que mejorar. Coño, pero con esa ley no es para que se hagan críticas, entonces. No, es para callar, eso está, bueno, se está burlando de nosotros ahí. Pero tú mencionaste lo de la policía, pero yo también lo pensé en el sector educación también. Yo tengo una hermana que es maestra y ella me dice que las colegas de ella, las que pueden hacer un esfuerzo, mandan a sus hijos a colegios privados. Entonces, aquí lamentablemente ellos no hacen nada para que mejore. Lamentable, pero es así. Gracias por tu llamada. Gracias. Lo que pasa es que la gente quiere menos palabras, menos teoría y más acción. Porque los discursos bonitos y toda la palabrería, eso es para la campaña. Ahora, cuando una persona tiene el timón, la gente no está esperando que hable mucho. Está esperando que haga más. Y que las cosas que haga sean las que hablen. Sean las que sirvan de testimonio. Si hay algo que yo le puedo decir aquí, que en los últimos 65 años los dominicanos estamos hartos de que no hablen mentiras. Y de que no metan cuento y de que no enamoren y que no digan que yo sí te voy a resolver, que espérate, que se van a acabar los apagones, que no va a haber delincuentes, que el diablo y su hermano. La gente está harta. Buenas. 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 A la orden. O'Neill. Está conmigo, dígamelo todo. O'Neill, yo quiero que tú te conviertas en un Bukele, que el Señor te va a dirigir a ti, porque tú eres un hombre del pueblo, tú eres un hombre que va a llegar lejos, tú eres un hombre civilizado, un hombre que quiere la bondad de este pueblo. Yo quiero que tú te inscribas en un partido para que tú vas a ver que tú vas a ganar de calle. Gracias por sus deseos, gracias. Gracias por su deseo, lo único que puedo decir. Mientras tanto, estoy apostando para que el sistema democrático en mi país no termine de colapsar. Y uno de los pilares, una de las plataformas, una de las columnas fundamentales de la democracia es la prensa, es la libertad de prensa. Si le quitan la libertad a la democracia, ya no es democracia, es dictadura. Y busquen lo que está pasando en Nicaragua. Cuando los medios de comunicación se convirtieron en incómodos para Daniel Ortega y para su mujer, Rosario Murillo, expulsaron a los dueños de los canales. Expulsaron a los periodistas incómodos. Mataron y desaparecieron a aquellos que hacían denuncias. La libertad de expresión es una llama que permite que la democracia se mantenga viva.